Y gracias a todos los costarricenses que están conectados al programa. Bien, diputado Manuel, para iniciar, ¿qué análisis o balance hace usted de todo este trabajo a lo largo de estos 4 años? Ya casi queda el término, terminan ustedes el 30 de abril, ¿qué balance realiza? Sí, terminamos antes, terminamos el 28, martes 28. El análisis es que se vino a cambiar, o se vino a tratar de cambiar la política costarricense a que personas que no eran políticos tradicionales, como la fracción a la cual yo integro, y tanto también como el señor presidente del Poder Ejecutivo, vinimos a romper moldes, a sacudir un poco la alfombra y a hacer la política diferente, y que se hablara o que se hable, como lo he hecho en varias entrevistas, que se hable ahora más de política que de fútbol. Enhorabuena para el país. Y a los costarricenses les gustó y demostraron en las urnas que quieren continuidad, con un gran apoyo, un apoyo mayor inclusive que en las elecciones anteriores. Entonces creo que hay un nuevo giro y un nuevo camino de la política costarricense. Y con esto, Manuel, les complicó la tarea o el trabajo al ser, 8 diputados, empezaron con 10, se van 2, o al menos 2 no están en la misma línea. ¿Les complicó eso a nivel de la negociación en la Asamblea Legislativa? Sí, no, pero también creo que este gobierno siempre, hasta la fecha, ha trabajado con muchísima estrategia. Entonces... ¿Por qué sí, por qué no? Sí, exacto. Sí complica las negociaciones porque somos una fracción menor. Entonces, iniciamos siendo la segunda fracción más grande, después de Liberación. Con la mitad de diputados, pero éramos la segunda fracción más grande. Nos convertimos en una fracción ya al mismo nivel que la unidad o que los otros, o muy cercanos a los otros, ya con 2 menos. Ya eso golpea bastante en los votos. Inclusive muchos votos o votaciones las perdíamos por 1 o 2 votos, eran esos los que ocupábamos. Inclusive esos 2 votos, esos 2 diputados que se pierden, los tuviéramos hoy, junto con los que nos han acompañado en los procesos, porque también han creído en los proyectos que ha hecho el Ejecutivo, creo que las votaciones serían diferentes. Por ese lado sí se complica. Por el otro lado, creo que a lo individual, cada diputado, a lo individual y como fracción, cada diputado sabe cómo negociar. Y de nuevo, no es lo mismo lo que hablamos acá, cuando tenemos una cámara al frente, que uno se cuida qué dice, qué no dice, qué se negocia, a cuando hay reuniones entre fracciones y entre diputados para ver cómo un proyecto sale avance. Inclusive hay estrategias. Una estrategia muy simple es, yo presenté un proyecto de economía circular, pero lo firmé junto con don Óscar Izquierdo de Liberación Nacional. Entonces con eso yo me aseguro que haya un apoyo desde el inicio de 2 fracciones, tanto de gobierno como de Liberación Nacional, y el proyecto avance. Esa es una forma de resolver esas diferencias que tal vez se ven desde afuera. Otra es que uno presenta un proyecto de ley, hay una fracción que de forma decente y de forma inteligente le presenta 1, 2, 3, 4 mociones para mejorar el proyecto, y que conversa, que le dice a uno, mira, voy a mocionarte este proyecto, pero porque tal vez te faltó esto o creo que se puede mejorar, y uno llega a conversaciones y acuerdos y avanza. Entonces ya con el proyecto más las mociones, ya hay apoyo también de las 2 fracciones y sigue avanzando. Entonces, sí hacen falta para votos estratégicos, pero si uno sabe conversar, negociar y dialogar, también se puede ir avanzando de otra forma. Yo le escuché a usted en algún momento en otra entrevista, Manuel, que usted no es un diputado de choque. ¿Eso le sirvió a usted para materializar o avanzar los proyectos de ley aquí en la corriente legislativa? Sí, claro. Sí, definitivamente. Y eso es escuela de vida. Y siempre lo he aplicado en mis trabajos anteriores y he tenido que asumir liderazgos, y creo que las cosas se hacen conversando. Siempre van a haber malas intenciones o siempre van a haber intereses, pero uno sabe de esos intereses y uno sabe de esas intenciones. Entonces es como más bien agarro eso y lo hago algo positivo para mis intereses. Entonces, primero tener la decencia de conversar con alguien que piensa diferente a mí y tratar de explicarle la idea de la que yo creo, convencerlo y demostrarle de que estoy hablando con sinceridad. Creo que eso también ayuda mucho a que las personas sean más receptivas con el proyecto. Y después también pues van a haber grupos de presión a los cuales uno está beneficiando en el proyecto,
que pueden abordar a los otros diputados para que también le vendan la idea de que es un buen proyecto y se reciba. Pero creo que esa forma mía de trabajar, pues en este momento presenté 34 proyectos de ley. De esos 34 proyectos de ley, ninguno se ha desechado. Ya varios son leyes de la República y los otros están en avance. Entonces eso también creo que me da una idea de que no hubo nunca ese negativismo de que es de gobierno, es de un oficialista, es de un jaguar, lo vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque uno habla con las personas y creo que en negocios, en lo personal y en lo político, así se pueden llegar a acuerdos. Igual, cuando alguien me decida sobre una posición, mira, Manuel, ¿me vas a apoyar? Ser tan transparente en decir no. Y eso es lo que espera el otro compañero diputado, sinceridad. Nadie le está pidiendo el voto, bueno, tal vez sí, pero vale el doble si usted le dice con sinceridad, sí lo voy a apoyar o no le voy a apoyar. Porque ¿qué pasa? Que a veces en la Asamblea Legislativa, mira, sí te voy a apoyar, y cuando llega la votación, le tuercen el voto. Y eso es traición en la política y de nuevo, en la vida diaria. Entonces creo que también le generé esa confianza a los compañeros de que cuando mi posición era no, y cuando yo daba el sí, pues sí iba a suceder. Y podemos mencionar por lo menos a quiénes, Manuel, es decir, porque podríamos verlo hablando también con Dinora Barquero, o después viniendo con los progres del Frente Amplio, podría hablarse con todos. Sí, y claro. Podemos mencionar a quiénes además. No, es que con los otros 56 compañeros conversé. Y depende del proyecto que se estaba viendo. Inclusive, muchas veces yo era el mensajero o el enviado de la fracción para conversar con otras fracciones. Porque tal vez decían, Manuel, vaya usted que no tiene anticuerpos y converse sobre la moción que vamos a presentar. O vaya a ver averigüe si van a votar a favor o en contra. O pregúnteles cómo está esto. Muchas veces fui ese mensajero de la fracción. Y yo llegaba pues con la transparencia, con cualquiera de los otros 56 compañeros a conversar. Y con esto, Manuel, vamos a ver, porque también lo escuché en un momento en el plenario, usted se definía como progres, ¿y sigue definiendo de esa manera? Sí, y no lo rechazo. Pero ¿por qué progre? Creo que eso es una palabra que a veces la usan para insultar, pero si usted, es interesante, un partido como Nueva República, que bueno, ya no va a estar más en la política costarricense, pero si usted cree en el calentamiento global, ellos le decían a uno progre, por ejemplo. Porque defendí prohibir el petróleo en Costa Rica, entonces ellos le dicen a uno progre. O hay ciertos temas que para ofender, como no tienen argumentos, entonces a uno le dicen progre. Entonces creo que si creer en el desarrollo sostenible, que uno puede avanzar económicamente y como sociedad en el país a la misma línea de que se pueden proteger el ambiente, si eso es progre, no tengo problema de que me digan progre. Para mí eso no es ofensivo. O creer en las disposiciones de avance de agenda de las Naciones Unidas, la cual el mismo gobierno de Costa Rica apoya, la misma Cancillería de Costa Rica apoya, y yo los apoyo, porque creer en las vacunas, entonces ya uno le dicen, es progre porque creen en las vacunas. Entonces son cosas tan absurdas que sí, si me dicen progre no lo voy a rechazar. Si creer en vacunas y creer en calentamiento global es ser progre, sí soy progre. Entonces, ¿cómo maneja usted esa relación con el Ejecutivo cuando tienen una línea, hasta incluso ha habido una alianza con un sector evangélico y además también ir en contra de esos ideales, por decirlo así, que llevó gobierno en algún momento, como el tema de la extracción de petróleo? Incluso hasta estaban guiñándole el ojo a Noruega por el caso que ellos también están llevando con esto. ¿También esa crítica al gobierno le resultó en que también tuviera aliados con la oposición, o cómo uno lo analiza? No, a veces se quiere como malinformar o malentender para ese morbo político, ¿verdad? Que
que eso hace bastante rating. Yo solo en solo un tema he discrepado con el Ejecutivo, y fue en prohibir el petróleo. Y además fue con autorización del señor presidente, en el sentido de que yo le dije: don Rodrigo, voy a presentar este proyecto. Y él me dijo: mira, pero no lo presenté. Señor, no, sí lo quiero presentar. Bueno, presentarlo y veamos qué pasa. Está bien, abramos como esa discusión de si la gente apoya o no apoya tu proyecto, o apoya o no apoya, más bien explorar el petróleo. Inclusive, siempre fue una línea muy respetuosa. Empezamos como a ver las tendencias de las personas o de los grupos que apoyaban o no apoyaban el proyecto, pero siempre fuimos muy transparentes, tanto él como yo, en que en eso sí nos dividíamos. Lo que sí él siempre me dijo, y totalmente estaba en línea con don Rodrigo, era que nunca nos separen por este tema, porque nos van a tratar de crear una fisura y separarnos con el tema de que, mira, te estás alejando de la línea, entonces usted no caiga en ese juego. Y así lo hicimos los dos, ¿verdad? No caer en ese juego. Por el tema de la línea evangélica, respeto completamente las decisiones. Más bien a veces hubo irrespeto de algunos diputados de ellos, cuando inclusive en un reportaje se persinaban 2 veces y después le pegaban un jalón de no sé qué era. Eso sí es irrespeto. Yo soy creyente, yo soy católico y respeto mis creencias, y espero que también respeten las creencias, y así nunca fui ofensivo en ese tema. Con lo conservador también, que han tenido ciertas líneas gobierno, he sido respetuoso y pues he mantenido la línea de votación. Entonces nunca ser progre o no ser progre en esos temas nunca crearon fricción. Siempre, de nuevo, como iniciamos la primera pregunta, mientras haya respeto en las ideas, pero porque a uno sin argumentos le dicen usted es progre, eso es para mí ser ofensivo si no hay argumentos. Manuel, para preguntarle, ¿ya sabe su futuro? Ya una vez que termine y salga de aquí de este congreso. No, todavía no sé mi futuro. Doña Laura nos solicitó el currículum para analizarlo y analizar posiciones o posibles posiciones. Yo lo presenté y bueno, a la fecha todavía no sé. Y pues si no, buscaremos presentaré mi currículum en el sector privado y volveré de donde vengo, que es toda mi vida he trabajado en el sector privado y solo estos 4 años que estaban de servidor público. ¿Pero qué le dijeron? ¿Le van a valorar su hoja de vida? Sí, entiendo que lo están valorando. O sea, están valorando las posiciones de muchos. Inclusive todavía nadie sabe si va o no va. Y pues lo que hay son dimes y diretes, ¿verdad? De que aquel va o aquel no va. ¿Y qué le interesaría? ¿Por esos temas que hemos hablado de ambiente o se iría más allá? No, pues yo tengo mis ideas de intereses. Inclusive nos solicitaron poner las áreas de interés donde quisieran ser valorados y bueno, ya puse mis áreas de interés. Vamos a ver cómo avanza. ¿Y con la relación con la fracción? Para ir terminando, Manuel. Súper bien. ¿Cómo le fue? Súper bien, muy linda. Creo que con toda esta lluvia que tuvimos y tormentas estos 4 años, conforme iba avanzando el tiempo, pues nos hicimos más sólidos como grupo. Enhorabuena. Dentro de la fracción siempre nos decimos las cosas de forma sincera. Hemos aprendido de todos. Creo que cada uno tiene valores y características muy lindas y muy especiales y muy únicas. Creo que con la persona que tuve más cercanía y más confianza fue Paola Nájera. Bueno, pero siempre desde el inicio, desde que éramos candidatos a diputados, siempre tuvimos esa cercanía. Con don Waldo también, porque con don Waldo, además de que siempre me ha tocado de compañero a la par en Curul, con él trabajé toda la campaña de San José. Entonces fue bastante también la cercanía, digamos, todo ese trabajo y ese chancleteo que se hace previo a ser diputado. Pero con todos en general, todos tienen de verdad que valores y características que siempre voy a recordar con muchísimo cariño. Y para terminar, ya desalojó la oficina, el despacho.
ya desalojé la oficina. La verdad es que uno va haciendo, bueno, nunca me llené de chunches, por dicha. Sí me gustan las plantas, ve, hasta a uno le dicen progre por tener plantas. Bueno, tenía 3 plantitas y una semana me llevé una semana me llevé otra y otra así. Ya están en la casa, regalé una que hace 2 años me la habían pedido. Y yo dije, bueno, cuando termine el periodo se las regalo, y ya la regalé. Y un cuadrito de un escudo nacional en madera que me regalaron, precioso, y ese me lo llevé para mi casa y me encanta mucho tenerlo, pero eso era. Y como le comentaba a usted al inicio, previo a la entrevista, tuve un jefe que también recuerdo con muchísimo cariño por los tips que le va dando a uno. Y él siempre agarraba la computadora portátil y me decía, esta es su oficina, no importa dónde usted está, en una oficina grande, o sea, en un espacio grande y bien bonito o feo, esto es su oficina. Y pues así lo siento. Entonces, Cuando es su oficina es la computadora. La computadora, exactamente. Entonces, ya listos para ir. Queda la próxima semana en comisiones y plenario, y los últimos 2 días de plenario. Y bueno, no es apague y vámonos. Enhorabuena, porque nos pasamos de ser de 8, ahora vamos a ser 31, que es bueno porque nos triplicamos, ¿verdad? Nos triplicamos, creo que le da mucha esperanza a los proyectos que quedan pendientes de votar de nosotros o de uno, de que los compañeros y gobierno le va a dar esa continuidad. Eso es muy, muy, muy positivo. Y ellos con la gran responsabilidad de hacer el trabajo mejor que nosotros aún, para que no pase lo que le pasó al PAC, ¿verdad? Porque el primer gobierno del PAC se emponcharon, la gente confió y volvió a votar por ellos y se fueron de piquete. Entonces creo que estos 31 nuevos compañeros diputados de gobierno tienen esa gran responsabilidad de hacerlo aún mejor que nosotros y demostrarle al país de que no se hayan arrepentido por ese voto, que más bien se sientan muy orgullosos, y ojalá tengamos hasta volvamos a vernos en el 2030 con un tercer mandato. Manuel. Con mucho gusto, gracias a usted por el espacio. Bien, teníamos al diputado oficialista Manuel Morales ahondando ya ahora sí el balance de este cierre de este periodo de la Asamblea Legislativa actual. Bien, este fue un informe de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Ustedes continúan con más en el en Guanacaste. Adelante, compañeros. Así es, Javier. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.